Mentirosa, déspota, con un pasado comunista y de corrupción, Marisú Montero reemplazará a Nadia Calviño como vicepresidenta primera de España. Y qué mejor manera de celebrarlo que recordando la hemeroteca de la Chiqui, aquella que hizo buena al vampiro Montoro. Y mira que Nadia Calviño ha dejado el listón muy alto. Entregó fondos Next Generation que dependían de ella a través de la empresa de su marido, a pesar de que tenía un pufo con Hacienda de 1 millón de euros que inhabilitaba a esa empresa. Le dio una subvención de 1 millón de euros a la misma empresa. Creó un cargo ad hoc para su marido y colocó a su hijo. Se reunió a puerta cerrada con la hermana del gestor de Playboy, la empresa del padre de Sánchez, a la que previamente había regado con más de 700.000 euros. ¿Podrá superar Marisú Montero el listón que deja Nadia Calviño? De momento vamos a ver todo su pasado. A pesar de su pasado comunista, se metió en el PSOE con tan solo 20 años. Ha hecho de la política su profesión. De hecho, ya siendo muy joven fue la presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de Juventud de Andalucía, un chiringuito del PSOE andaluz. Y a partir de ahí su carrera fue meteórica como el cohete de la Yolipoli. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra. Para el 2002 ya era viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía. 2 años después fue consejera de Salud y Bienestar Social de la misma Junta. Desde 2008 y durante 4 años, compaginándolo con su anterior cargo, fue diputada por Sevilla del Parlamento de Andalucía. Y el cargo de diputada también lo combinó con el de consejera de Salud de la Junta de Andalucía cuando abandonó el de Salud y Bienestar Social. De ahí promocionó a consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. ¿Y qué pasó allí? Toca hablar de los seres falsos andaluces. La ministra de Hacienda y entonces consejera de Griñán se negó a reclamar la devolución de los 680 millones de los ERE. Estamos hablando de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España y os recuerdo que dejaron sin fondos a los agentes de la UCO que estaban investigando. De tal manera que nunca llegaremos a conocer la dimensión de esta trama de corrupción, donde se quedaron el dinero de los parados andaluces para gastárselo en cocaína y prostitutas. Tienen ustedes en sus filas el caso de los ERE de Andalucía. Permanecen ustedes cruzados de brazos. 2 presidentes del Partido Socialista pendientes de entrar a la cárcel. 800 millones de dinero público gastado también en prostitución y en cocaína. Se ve que el vicio les viene de lejos. Y Marisú Montero fue pieza clave para evitar la devolución del dinero. Cuando se confirmó la sentencia condenatoria por el caso de los ERE, María Jesús Montero maniobró para evitar la devolución del dinero, y recordad que ella era la consejera bajo mando directo de Manuel Chaves, que fue acusado y condenado por malversación y prevaricación. Y os recuerdo que el delito de malversación ha sido cambiado. Y aquí echaron mano de su ministerio de la oposición, el Partido Popular. Un exconcejal del PP y 2 excargos de comisiones y UGT entre los 15 nuevos imputados por los ERE. El Partido Popular evita hacer sangre con los ERE y rechaza utilizar la sentencia para desacreditar al PSOE. Juanma Moreno Bonilla: no es agradable que Griñán tuviera que ingresar en prisión por los ERE. Desde el punto de vista humano no es apetecible. Una consideración que no tuvo con su compañero de partido Zaplana, ni con los cientos de presos con cáncer que están cumpliendo condena. El caso de los ERE era comentado a última hora en los telediarios, mientras que otros casos, como la Gürtel, abrían telediarios. Pero las terminales mediáticas del bipartidismo no quisieron hacer saña con este escabroso caso de corrupción, que ocurrió mientras María Jesús Montero era la máxima responsable de la Hacienda de la Junta de Andalucía. Estuvo en posición privilegiada en el gobierno andaluz bajo el mando de Susana Díaz. De hecho, con Díaz, María Jesús Montero ocupó el cargo desde el que debía haber solicitado la devolución del dinero defraudado, y no lo hizo. Montero formó parte de los 2 gobiernos salpicados por esa época de corrupción. Y Montero no acabó ahí su carrera de la mano del PSOE andaluz, ni mucho menos. Su labor gustó y ocupó el cargo de consejera de Hacienda entre el 9 de septiembre de 2013 y el 6 de junio de 2018. Y aunque era decisiva para recuperar el dinero y decidió no hacer nada para ello, fue ascendida a ministra de Hacienda en la moción de censura. Pero no solo eso, el gobierno del que formaba parte pidió archivar la causa penal contra los implicados del caso de corrupción de los seres falsos de Andalucía. Pedro Sánchez también tuvo un papel importante en el apoyo a esas decisiones. Nada hizo para exigir la devolución de los 680 millones robados. Y aquí es importante recordar que la moción de censura tomó como excusa la corrupción. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los ERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Contésteme. Por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Pero no quedan aquí los escándalos de la Chiqui Montero, hay muchísimo más.
La ruina de los alquileres de la Junta de Andalucía, un pufo de cuantía similar a los ERE que selló María Jesús Montero. En 20 años pagará 700 millones en arrendamientos de sedes que antes eran suyas, una cuantía superior a los 679 millones del Fondo de Reptiles. La Junta va a tener que pagar una cuantía millonaria y superior al fraude de los EREs por el alquiler de edificios que curiosamente eran de su propiedad. Todo parte de la polémica operación de venta y alquiler de 70 edificios públicos que cerró en el año 2014. La consejera que firmó el contrato y se encargó de defenderlo a capa y espada fue la consejera de Hacienda y Administración Pública, que adivinad quién era, Marisú Montero. En los años de los desmanes y la corrupción institucionalizada, María Jesús Montero fue nombrada por Manuel Chávez presidente de la Junta de Andalucía. Coincide en la misma etapa política con el que fue cabeza de la trama el viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero Benítez, condenado a 7 años. Justo cuando Chávez es llamado por José Luis Rodríguez Zapatero y está preparando su huida hacia Madrid, Montero se presenta como número 2 de la candidatura del Partido Socialista, heredando la cartera que había manejado Griñán. Y por supuesto se solidarizó con los condenados de la trama de los ERE. La socialista se solidariza con sus colegas de partido de los años de los ERE. Yo también soy hoy Antonio Lozano, Ventura, Magdalena Álvarez, Salgueiro, Valverde y tantos otros. Mi apoyo y compromiso. Y el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo entonces lo siguiente: Chávez y Griñán son personas honestas, yo confío en su inocencia, como poco igual de honestas que él. Claro, aquí nos quieren decir que como los señores del Partido Socialista no se habían llevado el dinero a su casa, pues que entonces el delito no es grave, es gravísimo. El delito porque lo que habían hecho es un sistema clientelar para permanecer en el poder con el dinero de los españoles que ha servido, entre otras cosas, para alterar los resultados electorales. Eso es lo que ha ocurrido en Andalucía. Esos son delitos contra la democracia, son delitos contra la Constitución. Son los delitos más graves que puede cometer un político. Y es que Pedro Sánchez dijo valorando su gobierno lo siguiente: la España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al gobierno y tenemos además, y esto creo que es importante volver a recordarlo porque venimos de donde venimos, un gobierno limpio, sin tacha de corrupción. Sin tacha de corrupción, dice el líder de la banda del gobierno más corrupto de la historia, el que creó un cargo ad hoc igual que Nadia Calviño para su pareja, Begoña Gómez, el que tiene intereses extraños en Marruecos, el que coloca a sus amigos en cargos de responsabilidad como la dirección de correos y subvenciona a la empresa de sus padres. Pero no solo es que la sombra de la corrupción levite sobre la cabeza de María Jesús Montero, es que además es mal encarada, mal educada, polémica, pero más especialmente mentirosa. Montero se niega a sí misma. Es radicalmente falso que se vaya a ceder el 100% de los tributos a Cataluña. En ningún momento se ha planteado ni a Cataluña ni a ninguna otra comunidad autónoma, asegura la ministra de Hacienda. Y esto lo dijo el mismo día que el PSOE sellaba con Junts el pacto de la infamia, donde además se firmaba la amnistía. Y de la amnistía esto era lo que decía Marisú Montero. No es constitucional. Voy a decir más todavía, es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución como si hace el Partido Popular, como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben. Y es que Marisú Montero ha aprendido muy bien de su maestro Pedro Sánchez. No dice la verdad ni aunque le paguen. No mintió, cambió de opinión. Mentir es un juicio moral. De hecho, hace tan solo una semana mintió en el Senado a todos los españoles. El presidente del gobierno jamás ha utilizado el Falcon para desplazarse a un acto político de su partido. Nunca. Jamás. Lo digo por las mentiras. Ruego silencio, señorías. Ruego me descuente del tiempo, señor presidente. Así será. Lo digo por las mentiras, las insidias, las falsas noticias que ustedes promueven. Pero la realidad es la siguiente. Sánchez usó el Falcon más de 70 veces para ir a mítines del PSOE y gastó 7 millones de euros en combustible. También cambió el catering para poder comer jamón de jabugo, entre otras cosas. Y por supuesto amplió el número de bebidas alcohólicas a disposición de los políticos que usen el Falcon, que ahora Óscar Puente es ministro. De hecho, la Chiqui Montero es conocida ya como la ministra Mentira. La ministra Mentira, su presencia como guardiana del dinero ajeno solo se entiende analizando el perfil de quien habita el Palacio de la Moncloa. Pero al margen de los escándalos que sin lugar a dudas deberían haberle costado su cese o como poco que ella dimita, ¿qué tal se ha desempeñado como ministra de Hacienda?
Pues vamos a verla mentir una vez más. Pregunta, creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. La realidad es muy diferente. El impuestómetro socialista Sánchez ya ha aprobado 42 subidas de impuestos. Y preparan 15 más para este año que vamos a inaugurar. Y el resultado de esta nefasta política fiscal es el siguiente. Solo 1 de cada 4 hogares en España logra ahorrar a final de mes. Y como los datos son malos, María Jesús Montero se los inventa. María Jesús Montero lanza un bulo sobre el PIB y desata la polémica. La ministra de Hacienda se suma a las figuras del gobierno de Pedro Sánchez que, ya sea por error o para desinformar, presumen de datos económicos falsos. Y aquí tenéis a la nueva vicepresidenta primera de España, a la altura del ocupa de la Moncloa. Mentirosa, embustera, mal encarada, nefasta en la gestión y con la sombra de la corrupción gravitando sobre su cabeza. Lince TV, política y noticias.